Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo programa de Teología sobre la Mesa Cuadrada. Si nos ha venido siguiendo, sabe que estamos estudiando la obediencia. Y hoy vamos a continuar con este tema que se ha vuelto muy interesante. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Estaba justo leyendo los materiales y la verdad me agarró en eso, pensando en la definición que dimos hace 2 programas. La obediencia es la actitud del corazón de rendirse a cualquier mandamiento de la palabra de Dios, dependiendo de la fuerza del Espíritu Santo para ser obediente. O sea, es imposible ser obediente, literalmente y humanamente, pero puedo ser obediente cuando Dios es el que toma mi vida. Y por eso es que vamos a ver varios ejemplos bíblicos, pero necesito ir a capítulo 5, versículo 18 del libro de Efesios. Porque es rarísimo. Hijos, sométanse a vuestros padres. No, la obediencia tiene que ser algo totalmente natural, pero para poder ser natural yo tengo que conocer primero la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar viendo por qué cuesta obedecer. En otras palabras, no puedo obedecer si no conozco los mandamientos de Dios. Si no conozco los mandamientos de Dios. Fíjese, voy al capítulo 5 del libro de Efesios. En el 18 habla de llenura del Espíritu Santo, pero si no tuviera eso, y dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. En el capítulo 6 de Efesios dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Después dice, siervos, obedezcan a sus amos. Eso es antinatural. A mí nunca me pasó, maridos, amen a sus mujeres. A mí nunca me pasó que amanecí con un ataque de amor. Hasta hoy, en 25 años, no me ha sucedido que Adriana amanezca con un ataque de sumisión. Entonces, parece que fue... Y un hijo que diga, papá, ¿qué me querés pedir? Acá estoy. ¿Verdad que no? Entonces, únicamente el conocer los mandamientos de Dios es que te lleva a poder ser obedientes. Ahora, hemos hablado varias veces de la palabra conocer, pero nunca la buscamos así bien o fuimos a la etimología de la palabra. El apóstol Pablo es el que más utiliza la palabra y habla de una relación íntima. ¿Cómo conozco a Dios? Conozco a Dios por medio de leer la Biblia. ¿Te diste cuenta que hay muchos cristianos que no han leído toda la Biblia y tienen muchos años de cristianos? Un montón. Entonces vos le decís, ¿dónde está el libro? A ver, voy a buscar cualquiera para... ¿Dónde está el libro de Abdías? No tengo idea. ¿Dónde está Habacuc? No tengo idea. Es que no son libros importantes. ¿Ese es un libro de la Biblia? Así se llama un vecino, Habacuc. Y a veces pensamos, esto no es importante. Bueno, todo es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios y tengo que conocerla. También el conocerla me va a llevar a estudiarla en forma cronológica, saber para quién fue escrita y entender que hay cosas que Dios pide que es para el pueblo de Israel y no para mí. Déjame darte un ejemplo. Dios le pide al pueblo de Israel que le ame, pero a nosotros nos dice lo mismo. Y nos dice lo mismo en el Evangelio, pensando en un pueblo judío, lo dice en el libro de los Hechos, lo dice en las epístolas pastorales, en las epístolas universales, pero siempre y en el Apocalipsis termina diciendo que Él viene pronto y que tenemos que amarle, ser fervientes. Pero eso implica conocerle. Hay gente que no sabe, le decís, ¿cómo se llaman los libros de la Biblia? Génesis, Levítico, no, Génesis, Hechos, y empiezan, no. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo. Y utilizando la palabra tiempo mal utilizada, dice, es que no tengo tiempo. Bueno, no tener tiempo, la Biblia dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos, y redimir es poder comprar. Ahora, vamos al Salmo 119. Y vamos a ver algunas cosas ahí, en otros salmos también, porque en uno de los programas de esta semana vos leíste
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concede las peticiones de tu corazón. ¿Cómo te vas a deleitar? 37:4. 37:4. ¿Cómo te vas a deleitar en quien no conoces? El Salmo 119, por todos lados vamos a encontrar lo mismo. Versículo 57 dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, en tu presencia supliqué de todo corazón. Mi porción es Jehová. ¿Cuál es su porción hoy? Si usted va al Salmo 119, va a encontrar este mismo principio de guardar la palabra de Dios. Por ejemplo, un versículo muy conocido que hasta es una canción. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo voy a hacer yo si no voy conociendo? No voy anotando, no voy marcando. No sé, empiezo a leer el Salmo 119 y dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Y siempre me habla de ser bienaventurado, súper feliz, dichoso. Bienaventurados los que andan en sus caminos. ¿En qué caminos? Los que tú le encargaste. En toda la Biblia me va a hablar de los mandamientos de Dios. Y no son los 10 mandamientos como mucha gente dice. Es la palabra de Dios. De tapa a tapa la puedo practicar. De tapa a tapa Dios me va a hablar. De tapa a tapa Dios se va a manifestar. Entonces, pensamos un poquito en esto y yo podría ir mirando salmo tras salmo tras salmo y ver diferentes cosas. Pero miren este. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El versículo 97 del Salmo 97. Perdón, del Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley. Y la pregunta es, ¿cuánto ama usted la palabra de Dios? Hay gente que no tiene un devocional diario por no tener tiempo. Ya sabemos que eso es una excusa porque tiempo tenemos. Pero, ¿cuánto ama su ley? Para amar la ley de Dios, tiene que amar a Dios. No hay otra forma. Entonces empezamos viendo que Dios pide cosas, y podríamos ver más, que pide cosas que son muy difíciles de hacer. ¿Cómo las logramos? Le conocemos, empezamos a ver toda la Biblia, y cuando la vamos conociendo, vamos viviendo la vida en forma natural. Algunos ejemplos del Señor Jesús con la gente que convivía. De golpe una señora que fue perdonada y que le había podido conocer así de cerca, enjuaga sus pies con los cabellos. ¿Por qué? Porque quería amarle. Bueno, sin amor no hay conocimiento. Sigo en el Salmo 119, versículo 101, dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero si no la leemos, nunca vamos a poder disfrutar eso. Vamos mirando... Sí. 129, ahí también, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. De hecho, si quieren un capítulo que hable sobre la palabra de Dios, lo retamos a que lea todo el Salmo 19 y marque todas las referencias a la palabra de Dios. Yo por acá tengo un montón: mandamientos, estatutos, justos juicios, tu palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre te lleva a lo mismo, a conocer la palabra de Dios. Pero a veces se enseñan historias bíblicas, que no está mal. Pero la gente conoce que a Jonás lo vomitó una ballena, que no era una ballena, pero era un gran pez. Pero conoce la historia, pero no conoce al protagonista de la historia y todos los detalles. No estamos mirando detalles, y los detalles son importantísimos. Pero, entre muchos otros versículos, ¿cómo empieza el Apocalipsis? Hablando otra vez de bienaventuranza. En el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: bienaventurado, ¿quién es? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese, conocer los mandamientos. Para conocer los mandamientos tengo que leer, tengo que oír y tengo que guardar, o sea, poner en práctica las cosas que están escritas. No es solamente saber de memoria 3 o 4 versículos, es meditar, es meditar.
Viene a mi mente Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en la ley de Jehová está tu delicia. Y si nunca se aparta de mi boca, es porque lo guardé en mi corazón. Y dice que tengo que meditar. Sí, no memorizar, meditar. Cuando empiezo a meditar y hacerle preguntas a la Biblia, se va a grabar en mi corazón. Entonces, no me puedo apartar ni a derecha ni a izquierda. La fuerza es, en el cristiano, es cuando conocemos la palabra de Dios. De hecho, si conociéramos a Jesús íntimamente, no nos costaría nada guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque vemos que nada de lo que Él nos pide es malo. Y encima nos pide y nos capacita para poder hacerlo. Vos mencionaste en el programa anterior a Pedro equivocándose y a Dios restaurándolo. Cuando los discípulos empezaron a conocer a Dios, donde ellos llegaban, todo era diferente. ¿Por qué? Porque había predicación del Evangelio, pero había vidas que respaldaban todo eso. Y hay una serie de pasos que usted en el material lo va a tener para poder conocer. Le voy a dar la primera. Conocer los mandamientos de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si quiere lo busca con nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos tratado este pasaje más de una vez, pero fíjese que el fin dice, el hombre de Dios, perfecto, o sea, maduro. Y la Biblia me lleva a la madurez. Entonces, conocer los mandamientos de Dios hace que yo pueda llegar a la madurez. Y anote esas palabras para buscarlas en su casa. Enseñar, redarguir, corregir, instruir. El fin es el mismo fin que vemos en el libro de Efesios. Capacitar a los santos para que hagan el ministerio. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. El segundo, confiar en el poder de Dios para obedecer. O sea, no solo conocer, sino confiar. ¿En quién? En el poder de Dios. Vos podés buscar Hechos 1.8 y yo busco Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le voy a leer un versículo y lo voy a contextualizar con Colosenses, porque dentro del contexto que le voy a explicar, se puede variar, ¿no? Confiar en el poder de Dios para obedecer. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es lo que Pablo podía acá? Pablo podía vivir humildemente, podía tener abundancia, en todo y por todo estaba enseñado. O sea, eso es lo que Pablo podía vivir en toda situación. Y en otra situación, Colosenses capítulo 1, versículo 29. Para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No es mi fuerza, son sus fuerzas las que me llevan a conocerle y a confiar. El mismo apóstol Pablo me habla de vivir confiado. El apóstol Pedro dice vivir quieta y reposadamente. Ahora, conocer, confiar. Vamos a otros versículos. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta tendría que ser la actitud correcta. ¿Por qué? Porque yo sirvo por amor. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora, Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces no me gusta. Bueno, yo creo que al Señor Jesús, humanamente, cuando dijo, Padre, si puede, pasa a mí esta copa, Él sabía que iba a sufrir. Pero Él se rindió y se entregó voluntariamente a hacer la voluntad del Padre, y puede terminar diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque se deleitó en la voluntad de Dios, porque no solo conocía, sino confiaba absolutamente en el Padre. Recordemos que en esa situación Él era 100% hombre y confiaba en el Padre. Ahora,
Cuando pensamos en Deuteronomio 26:16, tengo que hacer la voluntad de Dios. Perdón, sí, está bien, Deuteronomio 26, tengo que hacer la voluntad de Dios, pero tengo que hacerla con cuidado. Conocer, confiar, cuidar. ¿Lo tenés? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Cuidado con eso, porque a veces, es que Dios no me habló. Es que si no abrís la Biblia, Dios no te va a hablar. O vamos a un culto, escuchamos una buena predicación y salimos igualmente emocionados, pero no transformados. De hecho, déjeme decirle que el ir cada domingo a la iglesia le va a ayudar a la comunión con los hermanos, pero su crecimiento, su conocimiento, su confianza viene de su tiempo personal con el Señor, conociendo los mandamientos. Y algo que tengo que tener en claro, ante la voluntad de Dios y para conocer sus mandamientos, necesito ser sincero. Lucas capítulo 8, versículo 15, vamos a buscarlo para usted. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Y permítame explicarle, ¿no? Cuando vamos a leer la Biblia, lo primero que tengo que tener es una vida limpia. Y yo estoy limpio porque Dios me limpió con su sangre, pero la confesión, ¿se acuerda que lo hablamos en un programa? Es un estilo de vida. Entonces, cuando una vida está limpia, la palabra de Dios va a producir fruto. Yo tengo que desear como un niño la leche espiritual no adulterada para por ella ir creciendo. Un cristiano no puede decir que va a crecer si no lee la Biblia, no. Leo la Biblia para conocerle, leo la Biblia para poder confiar en Él, leo la Biblia para poder tener una correcta actitud y necesito sinceridad. Cuando Dios me habla es para obedecer, no para cuestionar. ¿Por qué también necesito conocer los mandamientos de Dios? Bueno, ante la tentación, ¿qué va a hacer? Primera Corintios capítulo 10, versículo 13. Y cuando hablamos de conocer los mandamientos de Dios, no queremos decir otra cosa que no sea conocer a Dios. ¿Lo tenés, Jonathan? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Para aprender a enfrentar la tentación, tengo que depender de Dios. Justamente por falta de conocimiento de los mandamientos de Dios, mucha gente aplica este versículo a las pruebas. Sin embargo, me está hablando de la tentación y utiliza algo excelente. Dice que Dios es fiel y que por su fidelidad yo tengo la salida. Si vemos en conocer los mandamientos, tendríamos que mirar todo el contexto, que ya lo hicimos en otro programa. Pero pensemos en el Señor Jesús. Mateo capítulo 4, estaba siendo enfrentado por Satanás y tentado. El apóstol Juan dice lo mismo en primera Juan. Carne, mundo, los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida. No me acordaba bien. El deseo de los ojos y la vanagloria, La vanagloria de la vida. ¿Qué hizo Jesús? ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo todos los días nos va a querer engañar. Vamos a Génesis y vemos cómo quiso desvirtuar la palabra de Dios y engañar a Eva. Pero si conocemos los mandamientos de Dios, vamos a poder hacer la voluntad de Dios sin pensar. Voy a buscar ese versículo de primera Juan, porque lo dije mal y me quedé pensando. Primera Juan capítulo 2, versículo 16. Mire el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Genial, ¿no? Quiero hacer la voluntad de Dios, no tengo que amar al mundo. Entonces, ¿a quién tengo que amar? A Dios. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Por eso hacer la voluntad de Dios hace que mi nombre permanezca para siempre. Y a veces nos olvidamos de lo siguiente. Bueno, conozco a Dios,
pero confío en Dios. ¿Cuántos cristianos hay que saben que tienen que vivir por fe y se esfuerzan en santificarse por obras y en hacer todo por sus propios medios y viven golpeándose? ¿Por qué? Porque no conocen los mandamientos de Dios. Entonces, el obedecer es conocerle, el obedecer es confiar, el obedecer es tener la correcta actitud. Y todo esto lo podemos relacionar con decir, bueno, voy a enfrentar la tentación porque yo conozco a Dios. No tengo por qué caer cuando conozco los mandamientos de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea un débil. Él fue probado en todo, pero no pecó. Y podríamos seguir mucho más buscando mandamientos de Dios, pero yo quiero leerle la meta del apóstol Pablo que está en Filipenses, un hombre que conocía la Escritura muchísimo, sin embargo se puso la meta. ¿Cuál era la meta? En el versículo 14 dice, prosigo a la meta del capítulo 3. ¿A qué meta? A la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué dice antes? No es que lo alcancé, pero una cosa hago, olvido lo que está atrás y me extiendo a la meta que está delante. Con todo cariño, las cosas que usted ya vivió y las glorias del ayer ya fueron. Mañana no sé qué va a pasar. Cristo viene hoy. Entonces usted tiene que conocer los mandamientos de Dios, tiene que confiar en los mandamientos de Dios, tiene que tener una correcta actitud ante la voluntad de Dios, porque siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable, siempre va a ser perfecta. Y eso lo va a ayudar inclusive cuando sea tentado a decir no. ¿Por qué? Porque Dios dijo no. ¿Le parece? Muchas gracias por vernos. Síganos en redes sociales. Aparecemos como Capacitando a los Santos, 6048-2495. Por favor, contáctenos y si quiere el material, con gusto se lo vamos a enviar. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.